El dios del baloncesto, como lo llamarían los fanáticos en todo el mundo, llegó al mundo un frío domingo de febrero de 1963 en Brooklyn. La ciudad amanecía envuelta en vapor que se filtraba entre las rejillas del alcantarillado, mientras la nieve, ennegrecida por el paso de los coches, cubría las aceras frente al imponente Cumberland Hospital, un edificio de 10 plantas donde nació. Pero Michael Jordan no fue el único talento deportivo que vio la luz en aquel lugar. Los hermanos Albert y Bernard King también nacieron allí, convirtiéndolo en un punto mítico dentro de una ciudad que venera a sus estrellas deportivas. Sin embargo, la historia de Michael Jordan no comienza en Brooklyn. Su legado se remonta a mucho antes, a las vastas llanuras costeras de Carolina del Norte, donde, a finales del siglo XIX, la vida se debatía constantemente entre la supervivencia y la adversidad. La muerte flotaba en el aire salobre y se arrastraba río arriba con la bruma matinal. En aquellas tierras de pinares y pantanos, donde las gaviotas graznaban como si anunciaran desgracias, se gestó la historia de los Jordan. Era 1891. Apenas 26 veranos habían pasado desde el final de la Guerra de Secesión. En una cabaña de madera, a orillas de un río de aguas negras que serpenteaba entre el espesor del bosque, nació el bisabuelo de Michael Jordan. Holly Shelter, un diminuto asentamiento en el condado de Pender, se alzaba como un refugio para quienes buscaban un nuevo comienzo. Se decía que su nombre se debía a los soldados que, durante la guerra, encontraban resguardo bajo los acebos en las heladas noches de invierno. Pero aquel lugar ofreció cobijo a muchos más. Los esclavos liberados, que al ganar su libertad, poblaron los pantanos y convirtieron la zona en su hogar. Entre ellos, estaba una joven llamada Charlotte Hand. En junio de aquel año tormentoso, en una cabaña de tablones golpeada por el viento y la lluvia, Charlotte dio a luz a un niño. En una época donde la muerte infantil era tan común como el sonido de la tormenta en la lejanía, su llanto al nacer fue un grito de resistencia. Aquel bebé, fuerte y despierto, creció con el amor inquebrantable de su madre. Charlotte, de apenas 21 años, no estaba casada con el padre del niño, un hombre llamado Dick Jordan. En un mundo donde las leyes de Carolina del Norte habían prohibido durante mucho tiempo el matrimonio entre esclavos y su descendencia, la idea misma del matrimonio era casi una fantasía. A lo largo de su infancia, el pequeño Dawson, como lo llamaron, solo conoció la protección de su madre y el amparo de su familia materna. Criado entre los Hand, su piel oscura contrastaba con la de sus parientes, muchos de los cuales podían pasar por blancos o nativos americanos. Durante sus primeros años, fue conocido oficialmente como Dawson Hand, pero con el tiempo, en su adolescencia, tomó el apellido de su padre y adoptó el nombre de Dawson Jordan. Su infancia transcurrió en una época en la que el racismo estaba arraigado en cada esquina de Carolina del Norte. Las leyes Jim Crow, nacidas del resentimiento y la supremacía blanca, imponían su dominio con brutalidad. La vida de los Jordan estuvo marcada por la pobreza, la incertidumbre y la pérdida. En aquellos pantanos, la muerte no discriminaba. Se llevaba a niños, jóvenes y ancianos por igual, sin previo aviso. Pero el pequeño Dawson Jordan sobrevivió, y con él, sin saberlo, se mantenía viva la línea de un legado que, con el paso del tiempo, cambiaría la historia del baloncesto para siempre. Manejar una balsa en aquellos tiempos no era tarea sencilla. Según relatos familiares y populares, Dawson demostró desde muy joven una sorprendente habilidad para dominar las turbulentas aguas del Northeast Cape Fear. Construir aquellas enormes balsas de troncos y guiarlas corriente abajo no era solo un desafío de destreza, sino también de resistencia. El río, traicionero por naturaleza, estaba plagado de peligros. Serpientes sigilosas, fuertes oleajes y mareas impredecibles que podían hacer zozobrar incluso a los más experimentados. Solo aquellos con una fuerza física formidable podían dirigir con éxito una cadena de 3 balsas a través de los sinuosos meandros, desafiando cada curva con determinación. Y Dawson,
Lejos de temerle, parecía disfrutarlo. Para él, el río era más que un medio de subsistencia. Era un escenario de libertad en una época donde las oportunidades escaseaban. El joven Dawson trabajó codo a codo con su primo Galloway Jordan, quien, al igual que él, también sufría una discapacidad. Maurice Eugene Jordan, otro pariente que pasó su vida en el condado de Pender, recordaba haber escuchado a su propio padre, Delmar Jordan, contar historias sobre Dawson. Decían que era excepcional con las balsas, rememoraba Maurice. Galloway Jordan tenía una pierna mala, como Dawson. Eran inseparables. Pero más allá de la pericia en la navegación, había un obstáculo aún mayor: la marea. El Northeast Cape Fear era un río de marea, lo que añadía un nivel de complejidad a su travesía. Debían calcular bien los tiempos. La marea subía y bajaba siguiendo el ciclo de la luna, explicaba Maurice. Si la corriente estaba alta, podían avanzar sin problemas, pero cuando descendía demasiado, no les quedaba otra opción que detenerse. Ataban las balsas a un árbol y esperaban pacientemente el ascenso del agua, un proceso que podía durar horas. En esos momentos de pausa forzada, se las arreglaban con lo poco que tenían. Llevaban consigo cacerolas y provisiones básicas. Cuando la marea bajaba, subían a una colina cercana, encendían un fuego y cocinaban algo caliente para resistir el frío de la jornada. Aquel oficio, peligroso y extenuante, lo desempeñaban desde la época colonial esclavos liberados, leñadores y jornaleros. Era un trabajo reservado a las clases más humildes, y el pago era tan bajo que a menudo apenas superaba unos pocos centavos al día, equiparándose al mísero salario de los aparceros más pobres. Sin embargo, para Dawson Jordan, el río representaba más que una simple fuente de ingresos. Le brindaba algo invaluable: independencia. En los registros censales figuraba como trabajador por cuenta propia, en lugar de empleado, un detalle que reflejaba su espíritu indómito. Además, su trabajo le daba la oportunidad de aventurarse en la vibrante ciudad portuaria de Wilmington. Allí, en el corazón del bullicioso puerto, podía ver barcos que llegaban desde los rincones más remotos del mundo y marineros que traían consigo relatos de tierras lejanas. Las tabernas, los mercados y los muelles eran un hervidero de vida, un contraste absoluto con la dureza de su rutina diaria. Es fácil imaginar a Dawson Jordan en una de aquellas noches frías y despejadas, sentado sobre su balsa en un rincón solitario del río, contemplando el cielo estrellado. Quizás, en esos breves momentos de calma, encontraba una sensación de paz que pocas veces podía experimentar en su vida. Tal vez aquellas noches en el río eran su única evasión de un mundo que a menudo le resultaba implacable. Décadas más tarde, su bisnieto, Michael Jordan, confesaría que el único lugar donde encontraba verdadera tranquilidad era en una cancha de baloncesto, donde cada drible y cada lanzamiento le permitían desconectarse de un mundo abrumador. En muchos sentidos, ambos Jordan compartieron esa necesidad de escape, aunque sus mundos fueran radicalmente distintos. Es imposible no preguntarse cuántas veces Dawson soñó con una vida diferente, lejos del frío, el peligro y la dureza del río. Quizás, en medio de sus días más agotadores, se habría permitido imaginar cómo sería probar, aunque fuera por un instante, las mieles del éxito y la comodidad que su bisnieto llegaría a conocer. A diferencia de Michael, quien con los años tendría la posibilidad de elegir entre las mujeres más bellas y sofisticadas del mundo, Dawson vivía en un entorno completamente distinto. Bajito y con una discapacidad, residía en un pueblo remoto junto a su madre, dedicándose a arduas y peligrosas jornadas entre los bosques y el río. Fue precisamente su madre quien le enseñó, sin saberlo, la posibilidad de encontrar el amor. Cuando ella conoció a Isaac Keylon, un aparcero con 20 años más que ella, Dawson fue testigo de lo que significaba compartir la vida con alguien. Keylon, ya mayor, se casó con la madre de Dawson en mayo de 1913, cuando él superaba los 60. Aquella felicidad inesperada en su hogar
debió de sembrar en Dawson la idea de buscar la suya propia. Con el tiempo, y pese a sus limitaciones, logró conquistar a una joven llamada Clementine. Su nombre evocaba la famosa canción Oh My Darling Clementine, que se había popularizado en 1884, y quizá por eso la llamaban así. Era apenas un año menor que Dawson, y vivía con sus padres y sus 7 hermanos menores en Holly Shelter. En cierto modo, sus aspiraciones en la vida eran tan modestas como las de Dawson. El romance comenzó como tantos otros en aquella época, con encuentros furtivos y charlas tímidas que, con el tiempo, se volvieron más osadas. Dawson, fiel al carácter apasionado de los Jordan, cayó profundamente enamorado. A finales de enero de 1914, sellaron su amor con matrimonio. 8 meses después, Clemer, como la llamaban de cariño, le dio la noticia. Estaba embarazada. En abril de 1915, en la humilde cabaña donde vivían, trajo al mundo a un bebé fuerte y saludable. Lo llamaron William Edward Jordan. Para Dawson, la felicidad parecía haber alcanzado su punto máximo, pero esa dicha no tardó en verse amenazada. Poco después del nacimiento del bebé, comenzaron a aparecer señales inquietantes: sudores nocturnos, malestar al orinar y, finalmente, la peor de todas, una tos con sangre. No tardaron en surgir los temidos tubérculos, pequeños nódulos adheridos a los huesos y tendones, la marca inconfundible de la tuberculosis. Era la enfermedad de la gente negra, la tuberculosis, recordaba Maurice Eugene Jordan. En aquel entonces, no se podía hacer casi nada para tratarla. La enfermedad se propagaba por el aire y era altamente contagiosa. Aunque Carolina del Norte fue uno de los primeros estados del sur en construir un hospital para personas de color en 1889, aquel centro privado apenas contaba con una docena de camas y su precio era inalcanzable para la mayoría. Para muchas familias, la única alternativa era instalar una tienda de campaña blanca o una caseta improvisada en el patio de la casa, donde el enfermo pasaría sus últimos días, aislado, con la esperanza de que los demás no se contagiaran. La muerte podía tardar meses o incluso años en llegar. Para Clemer, sin embargo, el final fue rápido. Pese a buscar ayuda médica, falleció una mañana de abril de 1916, apenas un año después de dar a luz. Su hijo aún no había cumplido 2 años. Dawson, quien había encontrado la felicidad en su pequeño mundo familiar, quedó una vez más a la deriva, enfrentando el mayor dolor de su vida. Dawson Jordan creció y vivió como un hombre que, a primera vista, parecía no compartir mucho con su bisnieto más famoso. Era un hombre de baja estatura, apenas alcanzaba el 1,67 m, pero poseía una complexión robusta. Su cuerpo arrastraba las secuelas de una cojera que lo acompañó durante toda su vida, una marca de su historia, pero nunca una limitación. Porque si algo tenía en común con Michael Jordan, era su inquebrantable fortaleza física y su valentía sin límites. Dawson no conocía el miedo. Su resistencia era legendaria, y en su juventud logró hazañas que, con el tiempo, se convertirían en parte del folclore de su pueblo, y lo más importante, ante adversarios que ni siquiera los chicos mayores se atrevían a enfrentar, él permaneció indoblegable, inquebrantable. A pesar de la extraordinaria historia de Dawson Jordan, lo que realmente dejó una huella profunda en Michael Jordan fue el hecho de haber crecido en un hogar que albergaba 4 generaciones de hombres de la familia Jordan. En una época donde los peligros acechaban constantemente la vida de los afroamericanos, compartir su infancia con su bisabuelo fue un privilegio poco común. A menudo llamado Dawson, Dawson representó una figura de autoridad en los primeros años de Michael. La familia vivió durante casi una década en la localidad agrícola de Teachey, en Carolina del Norte, donde Dawson mantenía su propio estilo de vida, aferrado a sus tradiciones. En una era dominada por automóviles y carreteras de alta velocidad, Dawson se mantenía fiel a su medio de transporte predilecto, una mula que enganchaba con orgullo a su carreta. Incluso en su vejez,
se aseguraba de vendar sus cascos y engrasar los ejes de las ruedas para desplazarse en absoluto silencio durante sus viajes nocturnos, en los que transportaba aguardiente ilegal. De día, la carreta se convertía en un pasatiempo para sus bisnietos. Michael y sus hermanos disfrutaban subiéndose en ella para pasear por el pueblo, y a veces se divertían jugando con los cerdos que Dawson crió hasta su fallecimiento en 1977, pocos días después de que Michael cumpliera 14 años. Para los niños Jordan, la carreta, la mula y los cerdos eran solo parte del paisaje de su infancia, pero con los años entenderían que eran símbolos de una vida bien vivida. Dawson no era un hombre que hablara del pasado ni de la importancia de sus animales, pero su recuerdo permanecería imborrable en la memoria de su bisnieto más ilustre. Muchos años después, solo mencionar su nombre bastaba para que los ojos de Michael Jordan se nublaran con lágrimas. Era un tipo duro, recordaría con solemnidad. Lo era. Sí, lo era. Para comprender el mundo de Dawson Jordan, hay que situarse al amanecer en la ribera del río Northeast Cape Fear, en Holly Shelter. Hoy en día, esta zona es una reserva de caza, pero la luz sigue siendo la misma. Dura, cegadora en la mayoría de los días, reflejándose en el agua con un resplandor danzante o difuminada por la niebla matinal. Para hallar un respiro del calor, hay que adentrarse en la espesura, entre los bosques y arroyos del pantano, en la soledad de las sombras que un día proyectaron los majestuosos pinos de hoja larga. Este era el mundo donde Dawson pasó su juventud, trabajando en los pozos de alquitrán del bosque, derribando los colosos de madera hasta los últimos ejemplares y atando los troncos en enormes balsas para enviarlos flotando río abajo hasta los astilleros de Wilmington. No era un trabajo para los débiles. Dawson llegó a la adultez justo cuando el cambio de siglo traía consigo el fin de su antiguo modo de vida. A medida que los pinos desaparecían y la industria camionera tomaba el relevo, el río y los bosques, que habían definido su existencia, se desvanecían. Pero su espíritu de supervivencia permaneció intacto. Sabía cazar, despellejar sus presas y cocinarlas con maestría. Ya en su vejez, encontraría empleo en los pabellones de caza de la región, preparando sabrosos guisos de carne salvaje. Su vida laboral comenzó a los 9 años, cuando con astucia convenció a los encargados del censo de que tenía 11 para poder ser contratado en el campo. A pesar de su corta edad, ya sabía leer y escribir. Había asistido a la escuela común para gente de color, un aula única donde las clases se interrumpían constantemente para que los niños pudieran trabajar en los campos o en los aserraderos vecinos. Mis padres solían contarme lo duro que era ganarse la vida en el aserradero, recordaba Maurice Eugene Jordan, un pariente lejano que trabajó como granjero en el condado de Pender. En aquellas aulas rudimentarias, los propios alumnos debían cortar la leña y mantener encendida la estufa, una tarea común incluso en las escuelas para blancos, que supuestamente eran de mejor calidad. A principios del siglo XX, la vida en Carolina del Norte era dura. No había electricidad, el agua corriente era un lujo escaso, las tuberías eran casi inexistentes y las carreteras asfaltadas eran pocas y distantes. La clase media apenas existía, lo que significaba que la mayoría de los hombres, sin importar su raza, subsistían en la desesperante agricultura de arrendamiento y a parcería, sujetos a la voluntad de unos pocos terratenientes. Un estudio detallado de 1000 familias agrícolas realizado en 1922 por la Junta de Agricultura de Carolina del Norte reveló una realidad desoladora. Los aparceros ganaban menos de 30 centavos al día, en algunos casos apenas 10, a pesar de trabajar jornadas extenuantes. La mayoría no tenía recursos suficientes para cultivar sus propios alimentos y se veían obligados a pedir dinero prestado solo para comer y pagar sus cuentas. En total, 45.000 familias sin tierras
se hacinaban en cabañas de 1 o 2 habitaciones, sin tuberías y con hojas de periódico tapando las grietas de sus paredes y techos. Solo 1/3 de aquellos hogares tenía letrina. Las condiciones insalubres explicaban en gran medida las altísimas tasas de enfermedades y mortalidad infantil en esas comunidades. El informe detallaba que la tasa de mortalidad entre la población negra era más del doble que la de la población blanca. Este era el mundo donde Dawson Jordan creció, el terreno hostil que forjó su carácter de acero. Un mundo que, de una forma u otra, también moldeó la esencia de su bisnieto, Michael Jordan. En Carolina del Norte, a pesar de haber sido pionero en el sur con la apertura de un hospital destinado exclusivamente a personas de color en 1889, la realidad era desalentadora. Este centro médico privado disponía de apenas 1 docena de camas, inaccesibles económicamente para la mayoría de las familias. Ante la imposibilidad de acudir al hospital, las familias desesperadas construían tiendas de campaña blancas o levantaban frágiles casetas en sus patios traseros, convirtiendo estos improvisados refugios en la última morada para los enfermos de tuberculosis, quienes vivían allí sus días finales, rodeados de sus seres queridos en medio de una lucha constante por evitar más contagios. La muerte, inexorable, se demoraba semanas, meses, incluso años en llegar, prolongando la angustia y el sufrimiento de todos. Clemer Jordan buscó ayuda médica con rapidez, aferrándose a la vida con todas sus fuerzas, pero lamentablemente falleció una triste mañana de abril de 1916, poco después del primer cumpleaños de su hijo. En aquella época, no era extraño que jóvenes viudos, abrumados por la pérdida y la dificultad económica, abandonaran a sus hijos. Dawson Jordan podría haber tomado la salida fácil y permitir que la familia de Clemer cuidara del pequeño. Opciones no le faltaban. Wilmington era una ciudad portuaria vibrante y llena de oportunidades, como la posibilidad de trabajar como cocinero en alguno de los muchos barcos que surcaban su costa diariamente. Pero la verdad que emana claramente de los documentos históricos revela algo profundamente conmovedor. Dawson amaba intensamente tanto a su madre como a su hijo. Sus acciones hablaban claramente, mostrando una determinación inquebrantable por preservar la unidad familiar. Y fue precisamente esta decisión firme el primer eslabón en la cadena que, con el tiempo, desembocaría en la leyenda de Michael Jordan. Sin embargo, la vida parecía determinada a poner a prueba la resistencia emocional y física de Dawson. Pocos meses después de la muerte de Clemer, Dawson recibió otra desgarradora noticia. Su madre, Charlotte Hunt Keylon, aún sin cumplir 50 años, padecía una enfermedad renal que la consumía rápidamente. La muerte, siempre próxima en las llanuras costeras, parecía haber acelerado su paso en aquellos años oscuros. Durante 1917 y 1918, el condado de Pender se hundió en una pesadilla con la llegada de la devastadora epidemia de gripe española. La mortalidad se multiplicó dramáticamente, arrancando la vida a más de 13.000 personas en Carolina del Norte tan solo en los 90 días comprendidos entre septiembre y noviembre de 1917. Dawson contempló impotente cómo familiares de los Hunt, compañeros de trabajo y personas queridas desaparecían uno tras otro, víctimas de la terrible epidemia. Mientras tanto, la salud de Charlotte continuaba deteriorándose hasta el punto en que tuvo que trasladarse de la casa de Isaac Keylon a vivir con su hijo Dawson. En un intento desesperado por aliviar su situación y ayudar a cuidar al pequeño, decidieron recibir a una joven llamada Ethel Lane, madre de una niña pequeña. Ethel tomó la responsabilidad de cuidar no solo a su hija, sino también al hijo de Dawson y a la enferma Charlotte. Pero la tragedia seguía golpeando sin descanso. Poco después, Isaac Keylon falleció repentinamente, dejando a la familia nuevamente desamparada. Tan solo 3 meses después de enterrarlo, Charlotte Hunt Keylon finalmente perdió la batalla contra su enfermedad.
Dawson enterró a su madre en un lugar sereno junto al río, en Bannerman's Bridge Road, cerca de Holly. Ahora completamente solo, excepto por su pequeño hijo, Dawson enfrentó la inmensidad del futuro con coraje y determinación. Juntos, padre e hijo, vivieron modestamente, cambiando constantemente de hogar, habitando pequeñas cabañas, luchando día tras día en aquellos mismos pueblos costeros que los vieron crecer. Se unieron en cuerpo y alma para enfrentar la pobreza, compartiendo esfuerzo y recursos con un único objetivo: sobrevivir. Los registros públicos de la época dejan claro que ninguno de los dos consiguió grandes riquezas o logros visibles en vida, pero su verdadera grandeza no estaba en la fortuna material, sino en el legado incalculable que entregaron a la siguiente generación, un legado construido desde el amor, la resistencia y la esperanza. Y todo esto, pese a que un legado más oscuro y siniestro aún acechaba oculto en la niebla densa y misteriosa de Cape Fear, algo perverso y casi surrealista, aguardando en silencio. Aquella injusticia y aquella violencia gozaban del respaldo tácito, silencioso pero poderoso, de los cuerpos policiales estatales y locales, además de la intensa presión ejercida por otros organismos de coerción. Durante las décadas de los años 40 y 50, apenas 2 votantes negros figuraban registrados en todo el condado de Duplin, hogar de la familia Jordan, según el testimonio directo de Rafael Carlton, uno de esos 2 valientes votantes registrados. Carlton, hijo de un humilde aparcero, trabajó desde muy joven en los mismos campos y en la misma época que la familia Jordan en Duplin. Aunque su padre insistía constantemente en que dedicara al menos unas horas al día para asistir a la escuela, Carlton consiguió romper el círculo de la pobreza educativa ingresando en la Universidad Shaw, ubicada en un condado vecino. Allí obtuvo su licenciatura como profesor en los difíciles años 40 y, tras su graduación, volvió al condado de Duplin para formar parte de una generación comprometida y entregada de educadores negros que soñaban con un futuro mejor. Carlton recuerda claramente un episodio particularmente doloroso, ocurrido durante una reunión del profesorado negro en plena época álgida de la segregación racial. Allí, el superintendente blanco del sistema escolar local se puso de pie, miró fijamente a los maestros y pronunció, cargado de desprecio, estas humillantes palabras: «Negratas, mejor que os vayáis espabilando». La tensión del momento era palpable, una muestra cruda del clima imperante en aquel entonces. Hoy en día, la gente no entiende cómo podíamos dejarnos intimidar de esa manera, confiesa Carlton con una voz cargada de amargura y recuerdo. Pero la intimidación era absoluta. En aquella época enfrentarse a ellos simplemente no era una opción. En 1937, John McClendon fue contratado para entrenar al equipo de baloncesto del North Carolina College for Negroes, institución que posteriormente se convertiría en la prestigiosa Universidad Central de Carolina del Norte en Durham. Al llegar, quedó profundamente impactado por la mentalidad derrotista que prevalecía entre sus jóvenes jugadores. «Mi mayor reto como entrenador», relata McClendon con emoción, «fue convencer a mis jugadores de que no eran deportistas inferiores. Lo más triste es que ni siquiera la propia comunidad negra lo sabía o creía. Habían sido vencidos por años de propaganda sistemática sobre su supuesta inferioridad». La simple presencia de McClendon como entrenador en Carolina del Norte subrayaba una influencia crucial en la vida de Michael Jordan, una influencia cuyo inicio se remonta a 1891. Apenas 5 meses después del nacimiento del bisabuelo de Jordan, en una pequeña ciudad llamada Springfield, Massachusetts, James Naismith inventaba casi accidentalmente el deporte que conquistaría el mundo, clavando una cesta vacía de melocotones en la pared de un gimnasio. Así nacía oficialmente el baloncesto. Décadas después, Naismith se trasladó a la Universidad de Kansas como miembro de la Facultad de Magisterio, dirigiendo brevemente al equipo universitario antes de pasar la dirección técnica a Phog Allen, quien luego sería reconocido como el padre del entrenamiento moderno de baloncesto.
John McClendon llegó a Kansas a comienzos de los años 30, convirtiéndose en uno de los primeros estudiantes negros en ser admitidos en la universidad. Sin embargo, la discriminación fue inmediata y despiadada. Fog Allen le prohibió rotundamente competir en el equipo universitario de baloncesto y hasta utilizar la piscina del campus. Su situación habría sido desesperante si el propio Naismith no hubiera intervenido personalmente, consiguiendo que McClendon entrenara a un equipo local de instituto mientras continuaba con sus estudios universitarios en Kansas. Al graduarse en 1936, Naismith siguió apoyándolo activamente, facilitándole una beca para cursar un máster en la Universidad de Iowa, título que McClendon completó en apenas un año. Tras finalizar su maestría, aceptó el desafío de dirigir al pequeño equipo del North Carolina College, estableciendo allí el primer programa formal de educación física destinado exclusivamente a estudiantes negros. De ese programa surgirían futuras generaciones de maestros y entrenadores, entre ellos Clifton Pop Herring, quien años después sería el entrenador de Michael Jordan durante su etapa de instituto. Los primeros equipos universitarios negros operaban bajo presupuestos extremadamente limitados, en medio de una sociedad hostil y peligrosamente segregada. A pesar de ello, lograron ciertas victorias simbólicas y reales, superando incontables obstáculos impuestos por una cultura que dificultaba enormemente sus desplazamientos. Sin acceso a aseos públicos, fuentes de agua potable, restaurantes ni hoteles durante sus viajes. McClendon, con gran seriedad, describió esta experiencia con una imagen tan contundente como desgarradora. Un simple trayecto de una universidad a otra era como trazar un recorrido por un campo minado. A lo largo de los años siguientes, John McClendon consiguió armar equipos tan formidables y exitosos que su fama empezó a trascender los límites de la comunidad negra. Su reputación llegó hasta la prestigiosa Universidad de Duke, cuyas autoridades deportivas, intrigadas por la habilidad del entrenador, decidieron invitarle a sentarse en el banquillo durante un partido oficial de sus famosos Blue Devils. Pero la invitación venía cargada con una condición humillante. Exigían que McClendon vistiera una chaqueta blanca, disfrazándolo así de mayordomo para que el público blanco no se sintiera ofendido por la presencia de un hombre negro en su banquillo. Con educación pero con firmeza inquebrantable, McClendon rechazó aquella invitación. Había prometido que jamás permitiría que sus jugadores, ni él mismo, fueran expuestos a situaciones de falta de respeto o humillación. Nadie quiere verse en una posición donde se destruya su dignidad delante de su propio equipo, afirmó categóricamente McClendon. Mantener el respeto y la confianza de sus jugadores era crucial para demostrarles que eran tan buenos, capaces y dignos como sus rivales blancos. Durante la Segunda Guerra Mundial se produjo un cambio circunstancial importante. El ejército estadounidense comenzó a formar médicos militares utilizando la Facultad de Medicina de la Universidad de Duke, donde muchos estudiantes eran también destacados jugadores de baloncesto. Las victorias del equipo universitario blanco eran celebradas con entusiasmo en los periódicos locales, mientras que el equipo invicto y brillante, dirigido por McClendon, permanecía invisible, ignorado por completo por los medios. Indignado ante esta flagrante injusticia, Alex Rivera, director del equipo, tomó la iniciativa audaz de organizar un desafío secreto entre ambos equipos. Ante la amenaza latente del Ku Klux Klan, que vigilaba celosamente cualquier iniciativa integradora, el entrenador de Duke aceptó jugar el partido únicamente bajo estrictas condiciones. Sería un encuentro secreto, realizado en la más absoluta intimidad un domingo por la mañana, sin público, sin prensa y sin testigos externos. Pero cuando llegó el descanso, para sorpresa de todos, el equipo negro de McClendon dominaba contundentemente el marcador, prácticamente doblando los puntos anotados por el equipo de Duke. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado y revelador. Los jugadores blancos, humillados pero también impresionados,
se acercaron a McLendon con una propuesta revolucionaria: unir ambos equipos y formar conjuntos mixtos para jugar la segunda parte del partido. Aquella mañana se convirtió así en una victoria histórica y simbólica para McLendon, un triunfo que abrió los ojos a sus jugadores sobre sus verdaderas capacidades, marcando un antes y un después en la lucha contra el racismo en el deporte universitario. La influencia de McLendon no desapareció con su partida, sino que continuó resonando por toda Carolina del Norte durante décadas, primero inspirando el desarrollo del baloncesto en las comunidades negras del estado y más tarde influyendo profundamente en el ámbito universitario. Gracias a su innovadora visión táctica y su reputación creciente, McLendon fue invitado por la prestigiosa marca Converse a participar como ponente en sus seminarios de entrenamiento. Fue precisamente durante una de esas conferencias magistrales cuando un joven entrenador de la Fuerza Aérea llamado Dean Smith tomó inspiración directa del método de McLendon para diseñar la famosa táctica ofensiva conocida como las 4 esquinas. Dean Smith mismo reconoció esta deuda intelectual en una entrevista concedida en 1991. John McLendon, junto con su amigo y colega Big House Gaines, de la Universidad Estatal de Winston-Salem, alcanzaron finalmente el reconocimiento merecido, aunque en aquellos años difíciles nunca pudieron imaginar que el baloncesto llegaría a romper las barreras raciales tan profundamente arraigadas en su estado natal. Tampoco podrían haber previsto que, con el paso de los años, personas blancas y negras de Carolina del Norte adorarían con fervor a un jugador afroamericano como Michael Jordan, y menos aún que ellos mismos serían honrados algún día en el Salón de la Fama del Baloncesto que lleva el nombre del mismísimo James Naismith. Mientras tanto, lejos de estas glorias futuras, Dawson Jordan continuaba luchando por sobrevivir día a día. A sus 28 años, ya había soportado innumerables pérdidas y adversidades personales, viéndose obligado a adaptarse a nuevas ocupaciones debido al declive del transporte de madera en balsas y el auge del transporte por carretera. Aunque siguió trabajando duramente en las aserradoras locales, Dawson también se convirtió en aparcero, un oficio que simbolizaba la pobreza y la explotación sistemática del sur rural estadounidense. Para los aparceros, una mula no era solo un animal de carga, era una herramienta vital para la supervivencia económica. Según William Henry Jordan, un primo de Dawson, cuando yo era niño, una mula costaba más que un coche. Con una mula te ganabas la vida. Los aparceros invertían todo lo que tenían en obtener mulas de los comerciantes locales. Pero si un año era malo, podían perderlo todo de golpe: mula, semillas, fertilizantes, todo lo necesario para sobrevivir. No podías elegir, aseguraba William Henry Jordan con resignación. No había alternativa. En épocas especialmente difíciles, algunos granjeros pasaban de arrendar tierras a trabajar directamente como mano de obra pura en condiciones aún más precarias. La aparcería significaba entregar una parte enorme del trabajo anual al propietario, quedándose apenas con lo justo para subsistir, y muchas veces ni siquiera eso. Por ello, muchos agricultores buscaron alternativas para sobrevivir, y la fabricación ilegal de aguardiente se volvió fundamental. El aguardiente casero se preparaba en destilerías improvisadas en cualquier rincón, junto al río, en pantanos o bosques apartados. Dawson Jordan, quizás impulsado por la necesidad más que por elección propia, pronto se convirtió en una figura destacada en este comercio clandestino en el condado de Pender. El aguardiente aliviaba las penas de aquellas vidas duras y amargas, creando pequeños momentos de diversión y camaradería. Era habitual que los hombres, blancos y negros por igual, lanzaran los dados por unas pocas monedas durante las lentas noches sureñas. No eran grandes apuestas, simplemente ratos de ocio. Dawson Jordan, siempre un hombre que supo equilibrar la dureza del trabajo con pequeñas dosis de alegría, destacó en estas reuniones improvisadas. Bebía, fumaba, jugaba y, a veces, flirteaba discretamente bajo la luna de Carolina,
mostrando así el auténtico carácter Jordan. Resistencia, coraje y la habilidad de encontrar momentos para disfrutar incluso en medio de las mayores dificultades. Al llegar a la edad adulta durante los difíciles años 30, el hijo de Dawson, William Edward Jordan, conocido por todos como Medward, encontró trabajo conduciendo un camión para una pequeña empresa local. Este empleo le ofreció una oportunidad inesperada para cambiar de vida, alejándolo parcialmente del aislamiento típico del campo. Ya no era simplemente un joven aparcero. Ahora, sentado en la cabina del camión, gozaba de un nuevo estatus social y la oportunidad de relacionarse con más personas, algo que transformó por completo su día a día y, según algunos miembros de la familia, acentuó su fama como seductor irresistible entre las jóvenes locales. Antes de cumplir los 20 años, Medward comenzó una relación con una atractiva y dulce joven llamada Rosabelle Hunt. Rosabelle era todo dulzura y suavidad, lo que contrastaba profundamente con la personalidad fuerte y estridente de Dawson, su futuro suegro. Tras casarse, la pareja permaneció en la casa de Dawson, compartiendo un espacio reducido y bullicioso en el que también crecerían décadas después Michael Jordan y sus hermanos. A pesar de las dificultades propias de vivir en una vivienda abarrotada, Rosabelle mostró una paciencia infinita y una amabilidad admirable ante la dominante figura del patriarca de la familia, quien incluso rondando los 50 años, seguía dirigiendo firmemente el hogar desde su viejo sillón, ayudado por un bastón que enfatizaba aún más su autoridad. Dawson era un hombre curtido por una vida llena de obstáculos, así que cuando las dificultades económicas apretaban, no vacilaba en cargar todas sus pertenencias en una carreta, engancharla a la mula y mudarse en busca de un nuevo comienzo, al igual que otros muchos aparceros y jornaleros pobres que habitaban aquellas tierras sureñas. Así logró trasladarse a otro lugar cercano, sin tener que recorrer grandes distancias para volver a empezar desde cero. Medward y Rosabelle acompañaron a Dawson en estos desplazamientos, tratando de construir un futuro más estable. Con los años, fruto del duro trabajo y del talento de Dawson para preparar y vender aguardiente, la familia logró reunir suficiente dinero para adquirir una pequeña casa en Calico Bay Road, cerca de Tichy. Esta humilde vivienda representaba un logro trascendental, cargado de simbolismo para toda la familia. Tanto era así que, incluso muchos años después, cuando Michael Jordan ya ganaba millones en la NBA, los Jordan conservaron esa modesta propiedad, alquilándola pero nunca vendiéndola, en homenaje al esfuerzo y sacrificio de generaciones pasadas. Rosabelle y Medward tuvieron 4 hijos, quienes trajeron al mundo a 12 nietos. La pequeña casa se convirtió en punto de reunión familiar, llena de vida, risas y juegos. Pero de todos los hijos, Rosabelle sentía un orgullo especial por su primogénito, James Raymond Jordan. Desde muy pequeño, James demostró poseer una inteligencia excepcional y una energía magnética que lo hacía destacar entre los demás niños. Con apenas 10 años, manejaba con destreza el tractor familiar y además enseñaba a su padre cómo repararlo cuando éste fallaba. Había en James una energía especial, una luz propia que todos notaban desde temprana edad. Una peculiaridad de James era que, cuando se concentraba intensamente en alguna tarea, sacaba ligeramente la lengua, gesto que algunos familiares aseguraban haber visto en Dawson antes que en él. Este pequeño detalle conectaba simbólicamente al joven James con su fuerte abuelo. En su adolescencia, James se movía con soltura tanto por Holly, donde había nacido, como por Tichy, donde creció. Era conocido por su habilidad con todo lo mecánico y su talento innato para deportes como el béisbol. Esta destreza, combinada con su atractivo natural, hacía que James gozara de gran popularidad entre sus compañeros y especialmente entre las chicas, heredando, según decían, el encanto de Don Juan de su padre, Medward. Durante los años 50,
Aunque muchos soldados negros habían servido en la Segunda Guerra Mundial ayudando a reducir algunas tensiones raciales, la segregación y las viejas actitudes racistas todavía persistían en Carolina del Norte. Un ejemplo claro fue el caso de Dick Neher, un entrenador de béisbol blanco que invitaba regularmente a jugadores negros a jugar partidos amistosos. Sin embargo, la presión amenazante del Ku Klux Klan obligó a Neher a dejar de lado esos encuentros. Curiosamente, años después, sería este mismo hombre quien entrenaría al joven Michael Jordan en Wilmington.